títere castrista Díaz-Canel está acabado. Ahora lleva a la ONU la frustración de la dictadura cubana con las políticas de Joe Biden. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Según el dictador, el bloqueo se ha recrudecido con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Díaz-Canel cargó contra Washington al intervenir el día jueves ante la Asamblea General de la ONU y acusó de recrudecer el bloqueo como parte de una guerra no convencional, como siempre, que tendría objetivo de borrar la supuesta revolución del dictador Fidel Castro. A pesar de que el régimen cubano estimuló y luego vio con buenos ojos la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, su postura ha cambiado desde entonces, pues, de acuerdo con el discurso pregrabado del dictador difundido en Nueva York, el embargo contra La Habana se ha recrudecido bajo la nueva administración. El títere castrista acusó a Washington de promover un peligroso cisma internacional y de hacerlo con el pernicioso uso y abuso de las medidas de coerción económica, y agregó que la Casa Blanca amenaza, extorsiona y presiona a los estados soberanos para que se pronuncien y actúen contra aquellos que identifican como adversarios. Durante más de 60 años, el gobierno de los Estados Unidos no ha cesado ni un minuto en sus ataques contra Cuba, pero no es este momento crucial y desafiante para todas las naciones por su agresividad supera los límites, dijo el dictador, y aseguró que la isla está en la lista de Estados Unidos de países que no se le someten. Pero claro, sin mencionar las masivas protestas pacíficas y populares que estallaron el pasado 11 de julio, las que su gobierno reprimió violentamente. El títere aseguró que Estados Unidos lanza contra nuestro país una guerra no convencional, como siempre, e hizo referencia a los fondos multimillonarios que van a parar a las campañas de manipulación y mentiras, según él, para proyectar una imagen absolutamente falsa de la realidad cubana, sembrar confusión, desestabilizar, desacreditar al país y justificar la doctrina de cambio de régimen. La Habana en varias ocasiones ha mostrado su frustración porque Joe Biden no ha dado marcha atrás a las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra la dictadura, a pesar de que la nueva administración ha reiterado que esas políticas están bajo revisión. Ante la ONU, el títere castrista también aprovechó para cuestionar el papel de Estados Unidos en Afganistán, sobre lo que dijo: no se puede prevenir ni combatir el terrorismo con bombas y que la ocupación solo deja destrucción. Donde Estados Unidos interviene, se incrementa la inestabilidad, las muertes, el sufrimiento y quedan cicatrices perdurables, añadió el dictador, recurriendo a uno de los argumentos favoritos de la dictadura para desalentar a los cubanos que piden un cambio y a los que desautoriza, acusándolos de obedecer a designios de Washington. Como es habitual, el títere castrista cubano salió en defensa de sus aliados Nicolás Maduro y Daniel Ortega ante la ONU. Sobre el segundo, Díaz-Canel aseguró que defiende valiente y dignamente sus logros frente a las amenazas y acciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto, Díaz-Canel reconoce que deben solucionar la pobreza en Cuba. Durante una reunión virtual con los gobernadores e intendentes del país, el también primer secretario del gobernante Partido Comunista de Cuba, el único permitido en la isla, manifestó el interés de su ejecutivo en atender a todas las familias y personas afectadas por las carencias de recursos económicos y que viven de desigualdad. El títere castrista Díaz-Canel reconoció que su gobierno debe solucionar con urgencia la pobreza que viven los diferentes sectores vulnerables de la sociedad, aunque desconocen las cifras oficiales de personas que enfrentan problemas económicos y materiales. Durante una reunión virtual con gobernadores e intendentes del país, el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba manifestó su interés de su ejecutivo de atender a todas las familias y personas afectadas por las carencias de recursos económicos que viven en una marcada brecha de desigualdad. En el intercambio con representantes gubernamentales de las provincias y municipios cubanos, la máxima autoridad política del país dejó en evidencia la ausencia de datos oficiales que reflejen cuántas personas viven en condiciones de pobreza o carecen de recursos para satisfacer las necesidades más básicas.
Es muy importante tener en la mayor brevedad y profundidad posible un trato de los problemas por cuenta de los cuales en Cuba hay personas en desventaja y necesitan ayuda, reseñó la prensa oficial al citar al títere castrista. Se orientó a controlar los recursos financieros que destinan al apoyo a las personas con mayores vulnerabilidades y ayudar a aquellos que lo necesitan, así como dirigir el trabajo social a sectores de la población como mujeres de familias disfuncionales y víctimas de la violencia, madres solteras, mujeres que pueden estar desvinculadas del estudio o del trabajo y que tengan alguna desventaja social por las condiciones en las que viven. Hay una cantidad de desventajas sociales que nos provocan desigualdades en la sociedad que tenemos de inmediato que enfrentar, atender, y yo creo que es la vía fundamental, además de comprender el problema, la del trabajo social, dijo Díaz-Canel. Durante el encuentro se mencionó la figura del trabajo social, que tuvo un papel indispensable dentro de las políticas que impulsó el régimen a inicios de los años 2000 y que Raúl Castro casi extinguió durante su mandato por el costo económico que representan, aunque la prensa oficialista no dijo que se retomarán los proyectos de trabajadores sociales con el fin de atender los problemas que genera la pobreza, la falta de recursos en la sociedad cubana. Sí se dejó abierta la posibilidad de usar recursos humanos para encontrar soluciones y eliminar las causas que generan las desventajas. El economista Elías Amor consideró preocupante que la dictadura castrista desconozca cuáles son los problemas sociales que enfrenta el pueblo cubano, mientras hay resistencia a identificar las verdaderas causas que lo generan, todo esto con un elevado impacto en los escasos recursos financieros de la isla. Ya no existe una falta de estadísticas económicas y sociales para realizar un seguimiento puntual de la actividad económica a corto plazo, es que ni siquiera cuentan con una estimación razonable de la ejecución del presupuesto y su correlato con el déficit público, que es el principal problema del retrato que dice Díaz-Canel, expresó a través de un artículo El Economista. Las estimaciones de Amor le van a sospechar que el déficit público puede rondar entre el 20% más del PIB y por lo tanto identifican el origen de las vulnerabilidades que vive la población cubana. ¿Cómo orientar políticas públicas hacia alguien cuando no hay recursos? Lo primero es producir y después, cuando la economía genere suficiente oferta, el Estado puede intervenir y desarrollar políticas para atender a los distintos colectivos vulnerables, puntualizó el experto cubano. Las palabras del dictador Díaz-Canel ocurren en medio de la peor crisis sanitaria, económica y política y social que ha vivido nuestra Cuba en los últimos años y que reflejó un estallido social el 11 de julio, cuando cientos de miles de personas en más de 60 localidades de todo el país salieron a exigir a las calles el fin del comunismo y cambios sustanciales en todos los aspectos. El régimen, tras reprimir las manifestaciones pacíficas y encarcelar a los ciudadanos que hicieron uso de su legítimo derecho constitucional a la protesta, desplegó un paquete de acciones en la comunidad que hasta ese entonces permanecían al margen de todo tipo de ayuda y beneficio. Sin embargo, activistas y opositores a la dictadura advierten que esto no es más que un maquillaje o una cortina de humo para desviar la atención de los problemas que vive el pueblo cubano en la isla ante la falta de medicamentos, alimentos, agua potable, electricidad y vivienda. Mientras el discurso de la dictadura insiste en que los problemas de Cuba son culpa del embargo norteamericano y las políticas que se adoptan benefician solo al poder político y mantienen el control absoluto sobre los principales actores económicos, la población se queja de las carencias y la falta de atención por parte de las instituciones estatales. La falta de insumos para pacientes con coronavirus en el peor momento del pico pandémico en Cuba obligó a un trabajador de la salud pública en Las Tunas a explotar frente a las cámaras y decir que no callaría ante las injusticias. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.